Para la década de los 40, Madeleine Webb soñaba con convertirse en una actriz reconocida en la industria del cine. Sin embargo, la fama le llegó por retorcidos crímenes. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Madeleine Webb nació en Stillwater, una ciudad norteamericana ubicada en el condado de Payne, en Oklahoma, el 3 de junio de 1912, dentro del matrimonio de William y Vera Webb, quien hasta entonces no habían tenido ningún otro hijo. Como hija única, Madeleine fue de lo más consentida por sus padres, que se aseguraban de que tuviese todo lo que deseaba. Además de cumplirse con todos los deseos, los padres de Madeleine se aseguraron de que su hija tuviera muy buena educación, de la que la niña aprovechó muchísimo. Desde sus primeros años en la escuela, Madeleine destacó como una niña muy inteligente y una estudiante también ejemplar, aunque lo que más le gustaba eran las artes escénicas. Aun siendo muy pequeña, Madeleine tenía claro que deseaba ser actriz, sin un gramo de vergüenza en su cuerpo. A menudo la niña protagonizaba las obras escolares o simplemente actuaba para sus compañeros en los recreos. Su interés no fue disminuyendo a medida que crecía. Por el contrario, mientras estaba en la secundaria, Madeleine formó parte del Club Glee, donde empezó a formarse en música y actuación. Para cuando se graduó de sus estudios secundarios, Madeleine ya era una preciosa joven que tenía la posibilidad de seguir formándose y educándose. Eligió asistir a la Universidad Estatal de Oklahoma, pero al empezar sus estudios, allí su vida tomó un giro inesperado, cuando en 1930 su padre falleció, lo que significó no solo un golpe emocional muy fuerte, sino también un cambio drástico en su estilo de vida. Como mujer viuda, su madre ya no contaba con la misma cantidad de dinero que antes, lo que le llevó a ella y Madeleine a que tuvieran que adaptarse a su nueva situación económica, dejando de lado muchos de los gustos que antes poseían sin dar problemas. Pese a ese momento tan duro, Madeleine siguió concentrada en estudiar y 3 años más tarde, en 1933, logró graduarse de la universidad con un título y excelentes calificaciones. Sin embargo, eligió no ponerlos en práctica y seguir su verdadero sueño, convertirse en una celebridad. Para ello se mudó a Hollywood, donde empezó a buscar cualquier trabajo que se relacionara con la industria, con la cual soñaba ser parte. Finalmente, después de varios meses, encontró trabajo como modelo, algo a lo que su madre se oponía de manera ferviente. Durante semanas, la madre de Madeleine intentó que su hija cambiara de opinión y regresara a casa, pero la joven se negaba rotundamente a hacerlo. Frustrada y sumamente enojada, la madre de Madeleine decidió dejar de enviarle dinero por un intento de que su hija regresara a su pequeño pueblo, pero esto nunca sucedió. Madeleine no solo era inteligente y preciosa, también era extremadamente ambiciosa e incluso terca, con lo que incluso su madre dejó de enviarle dinero y no cambió de opinión. Quedándose en Hollywood en busca del papel soñado que le permitiera alcanzar la fama con la que tanto soñaba, y sin embargo su sueño no era tan fácil como esperaba. Había cientos, si no miles, de jóvenes igual de atractivas y carismáticas como Madeleine que soñaban exactamente con lo mismo. Muchas de ellas eran incluso más talentosas, por lo que conseguir un papel protagónico que le hiciera conocida mundialmente no era para nada sencillo. Durante aproximadamente 3 años, Madeleine no perdió la esperanza. Asistió a todo tipo de castings, obteniendo algún que otro papel pequeño o trabajo como modelo, pero nada con la relevancia que ella esperaba. Ya un tanto frustrada, en 1936 decidió perseguir su sueño en otro lado, abandonar la idea de ser una estrella de la gran pantalla para en su lugar serlo en el teatro, y para ello no había mejor lugar que Broadway, donde se mudó. Aunque llena de alegría y de energía con la esperanza renovada, la ciudad de Nueva York demostró ser tan complicada como Los Ángeles. La competencia en el arte del entretenimiento era igual de voraz que en la ciudad de las estrellas. En Nueva York, Madeleine también consiguió algún que otro trabajo como modelo y algún pequeño trabajo como bailarina. Su principal fuente de dinero provenía de su sueldo como camarera. A sus casi 30 años, Madeleine no había cumplido su sueño y no parecía estar cerca de llegar a hacerlo. Algunas noches, estando muy cansada después de un largo turno como camarera, cuando regresaba a su humilde apartamento, pensaba en volver a la casa de su madre en Stillwater, donde la vida era más sencilla que en la Gran Manzana. Sin embargo, la simple idea de volver derrotada a su pueblo natal y tener que darle la razón a su madre hacía que Madeleine siguiera eligiendo quedarse en Nueva York, incluso cuando había dejado de ir a pasarlo bien. Hacía unos 3 años que se había instalado en Nueva York, cuando después de lo que parecía ser una muy mala racha en la ciudad, conoció a un hombre que lo cambiaría absolutamente todo en su vida, Elie Sonbrun. En cierta forma, Elie era parecido a Madeleine. En su juventud, este hombre había soñado con ser una gran estrella, aunque no por actuar, sino para cantar. Durante su juventud, trabajó como cantante de banda en un cabaret y club nocturno, donde le iba bastante bien como cantante.
De hecho, se había hecho bastante popular entre quienes asistían al local, aunque no eran demasiados. La verdad es que el negocio no le iba para nada bien y en un tiempo después se dio a la quiebra, cerrando y dejando a Ellie sin empleo. Con la necesidad de mantener a su esposa, Ellie buscó cualquier empleo, aunque no necesariamente estuviera relacionado con la música, pues sí como acabó trabajando con su tío Murray Herschel en el negocio de joyería que le pertenecía. Sin embargo, desde ese punto de vista, comenzó a irse en picado. Este nuevo empleo dejaba en evidencia los malos hábitos que Ellie había desarrollado mientras trabajaba en el club de caballeros, lo que en ese momento se veía común y corriente trabajando en un empleo diurno y mucho más formal que se le veía fuera de lugar. Imaginen que llegaba sin dormir muchas veces y todavía un poco borracho y drogado. Pero los malos hábitos no se limitaban a afectar solo a su vida laboral, sino también a su vida personal y en especial su relación matrimonial. Ellie prácticamente nunca estaba en casa, ya que al salir de la joyería, en la que trabajaba directamente, se iba a bares o cabarets en los que no solo consumía diferentes sustancias, sino que además engañaba a su esposa. Lo peor de todo es que además ni siquiera estaba compartiendo su sueldo con ella, lo que hizo que naturalmente la mujer comenzara a hartarse de la situación. Después de varios intentos por resolver los problemas, la mujer acabó llevando a su límite y abandonó a Ellie justo antes de que su tío lo echara de la joyería por ser un pobre desempeño. Fue en esa misma época que tuvo varios altercados con la ley, en su mayoría por destacar a la autoridad o por excesivamente ir ebrio a la vía pública. Fue después de pasar varios días en prisión por uno de esos episodios que Ellie decidió tomar nuevamente las riendas de su vida y empezar a buscar trabajo de lo que amaba, cantante de banda. Pero al igual que en el caso de Madeleine, encontrar el empleo de sus sueños no le fue para nada fácil. Pese a que era talentoso en lo que hacía, también existía muchísima competencia por lo que no era nada fácil. Mientras seguía en la búsqueda de ese empleo soñado, conoció a Madeleine en el bar que ella trabajaba. La química entre ambos fue inmediata y el romance no demoró en florecer. Sus sueños frustrados de ser artistas parecían unirlos todavía más. Creían estar destinados uno para el otro y según lo que él le decía a la mujer, también llegaba a la fama. Convenció a Madeleine no solo de dejar su trabajo como mesera, sino también de que se mudara con él, que recordemos también estaba desempleado, por lo que el asunto del dinero se volvió un problema muy rápido. Prácticamente sin ningún dinero con el que mantenerse, la pareja pronto tuvo que recurrir a los actos criminales. Se iniciaron cometiendo pequeños fraudes, por ejemplo, en varios hoteles de lujo. La pareja se registró utilizando nombres falsos, el señor y la señora Leopold, afirmando ser una pareja de clase media alta. Sin embargo, al momento de pagar desaparecían, yéndose antes de que pudieran cobrarles. Durante esa época, Ellie le regaló a Madeleine un anillo de diamantes que había robado tiempo atrás en la joyería de su tío. Le había pedido matrimonio, incluso cuando ya estaba casado y tenía un hijo con la mujer que previamente lo había abandonado. Si realmente pretendía casarse con Madeleine o si solo era una estrategia para que creyeran que era una pareja adinerada, no podemos asegurarlo. Pero sí sabemos que al momento de registrarse en The Sutton, otro hotel de lujo de la ciudad de Nueva York, mostró el anillo de Madeleine que llevaba puesto la recepcionista, presentando a la mujer como su futura mujer. Era el 20 de marzo de 1942, cuando los empleados de The Sutton entregaron a la pareja la llave de una de esas habitaciones. No tenían motivos para sospechar de ellos, y mucho menos para imaginar lo que descubrirían apenas unos días después en esa misma habitación. Al día siguiente, es decir, el 21 de marzo, Susan Rich, una mujer polaca de 52 años de un gran poder económico, recibió la llamada de Madeleine Webb, quien se presentó como una premiada actriz que quería presentarse a Susan, su nuevo marido. Susan y Madeleine se habían conocido un tiempo antes en The Woodruff Hotel, otro hotel de lujo donde vivía la mujer polaca que había llegado a Estados Unidos, intentando escapar de los horrores del régimen de Adolf Hitler en su país. Que Susan era millonaria no era un secreto, y para personas con serios problemas económicos como Ellie y Madeleine, aquello era una tentación. Susan, que estaba convencida del éxito de Madeleine y sus buenas intenciones, no dudó en aceptar la invitación, acordando ir a The Sutton el 23 de marzo para conocer al esposo de su nueva amiga. Lo que le esperaba en ese hotel era mucho más oscuro y macabro: su muerte. Cuando el 23 de marzo Susan llegó al renovado hotel en el que su nueva amiga y su esposo le esperaban, no tuvo ni que anunciarse. Madeleine le esperaba ansiosa en la recepción. Su manera efusiva le saludó, tomó su mano para guiarla a la habitación de la que Susan nunca saldría. Esa misma noche, cuando los empleados del hotel pasaron por la puerta de la habitación en la que la millonaria mujer polaca había entrado junto a su huésped, les llamó la atención que la radio sonaba a todo volumen. Como todavía era temprano, decidieron no interrumpir, pero la música siguió sonando durante toda la noche, incluso a la madrugada,
generando que los demás huéspedes se quejaran en varias ocasiones con los empleados del hotel. Empleados administrativos del establecimiento se dirigieron a la habitación e intentaron dialogar con ellos golpeando la puerta. Pero pese a su insistencia, nadie respondía, así que después de varios intentos fallidos, uno de los empleados decidió ir a buscar la copia de la llave que tenían en la recepción y abrir la puerta para ver por qué la pareja no contestaba. Sin embargo, en la habitación no había rastro del señor y la señora Leopold, aunque sí había una mujer de gran tamaño atada de manos y pies en el piso sin vida. Según la declaración de los empleados que llamaron a la policía, la mujer no solo estaba atada, sino que también tenía cinta adhesiva en la cara, mientras que su cabeza tenía una bufanda con flores. En sus manos faltaba un dedo, se lo habían cortado para quitarle un anillo. No hace falta decir que la pareja les había estado en la habitación se convirtió en los principales sospechosos de lo que había ocurrido. La policía comenzó a trabajar en el caso de inmediato. Se determinó que la mujer había muerto asfixiada y tan solo unas horas después del mórbido hallazgo se le pudo identificar como Susan, la hija de uno de los industriales más ricos de Polonia. Habían llegado a la tal conclusión de que gracias a la llamada de su esposo a la estación policial, preocupado porque Susan no regresaba a casa, el hombre se había puesto en contacto con la policía para dejarle saber sobre su ausencia, describiendo físicamente a su mujer y, todavía más importante, diciéndole que había salido de casa en la tarde del 23 de marzo para visitar a una amiga llamada Madeleine Webb en el hotel de Sutton. No cabía ninguna duda de que la mujer que habían encontrado era Susan y que estaba frente a un caso de homicidio, uno que debían resolver pronto teniendo en cuenta las influencias y el poder de la víctima. Con esa presión recayendo sobre sus hombros, las autoridades decidieron poner al mando de la investigación a Thomas Honey, un reconocido investigador de la policía de Nueva York, con ese mismo día que llegó al hotel para interrogar personalmente a los empleados del hotel, con la intención de obtener por lo menos una breve descripción de cómo se veía Madeleine Webb, la sospechosa que buscaban. Cada empleado con el que habló describió de forma muy similar a la mujer y a su supuesto esposo. De ella dijeron que se trataba de una mujer de sus 30, muy bonita y con un porte elegante, mientras que el hombre que la acompañaba dijeron que era un hombre muy alto que iba vestido de manera también muy elegante y muy sobria. Ninguno de ellos había oído sus nombres verdaderos, pero gracias a la familia de la víctima tenían el de la mujer, aunque no estaban seguros de que fuera verdadero. En un intento de obtener mayor información sobre los sospechosos, Thomas Honey decidió aprovechar la situación en el caso que estaba teniendo con la prensa para solicitar la ayuda de la población de la ciudad. Por el decreto de la policía, en todos los periódicos de Nueva York se publicó un apartado en el que se replicaba la descripción de los testigos que habían dado sobre la pareja. Sorprendentemente, esta medida fue tomada por el detective Honey y tuvo resultado muy rápido, pues el tío Eli Murray se puso en contacto con la policía no solo para dar a conocer la verdadera identidad del sospechoso, sino que además involucró a un tercer y cuarto implicado en la muerte de Susan, un amigo de su sobrino llamado John Cullen y él mismo. Según lo que el tío Murray declaró a la policía, su sobrino y John Cullen llevaban ya un buen tiempo siendo amigos cuando decidieron comenzar a cometer crímenes juntos. John, siendo el primero en empezar, cuando le faltaba dinero, llevó a Ellie a unirse a ellos. Sin embargo, las ganancias que obtenían de estos pequeños crímenes no eran suficientes para mantener el estilo de vida que deseaban. Necesitaban aumentar la apuesta y realizar un golpe más grande, es decir, un robo de mayor proporción que les asegurara un botín más grande. La idea de cometer un robo con el que pudieran convertirse en millonarios los obsesionaba. Pasaban horas y horas hablando del tema, pensando en cómo podían transformar su idea en realidad. Fue después de semanas que Ellie se reunió en un imprevisto con John. Emocionado le contó que había comentado a la víctima perfecta para su plan, una mujer muy rica a la que su Madeleine había conocido en el salón de un hotel. La mujer de 52 años se llamaba Susan y era una de las hijas de las familias más ricas de Polonia, donde había huido los primeros días de septiembre del 39, es decir, 4 días después de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. El tío Murray dijo haber entrado en conocimiento del plan apenas unos días después, cuando su sobrino y su amigo le pusieron al tanto de lo que planeaban y le pidieron entre 5 y 10 centavos de dólares para comprar todas las cosas que necesitaban, como un rollo de cinta adhesiva y otro tipo de elementos que podrían llegar a necesitar. Según el hombre, su sobrino le había pedido ayuda únicamente con las herramientas, pero no había participado más allá de ese plan de Ellie. Cuando esta enorme cantidad de información nueva, los investigadores decidieron en primer lugar obtener fotos de los sospechosos. De Ellie utilizaron las fotos de su expediente policial, mientras que de Madeleine obtuvieron imágenes de su agencia de modelaje. Con las fotografías de ambos volvieron al hotel de Sutton para confirmar si habían sido estos individuos los que habían rentado una habitación y posteriormente habían visto a Susan. Todos los empleados conocieron en que así era.
Eran los dos que habían llegado el 21 de marzo haciéndose llamar la señora y la señora Leopold. Con la información que habían obtenido de ellos, la policía tenía por delante una tarea que imaginaban sería complicada: rastrear no solo a la pareja sino también a su cómplice John Cullen y arrestarlos, pero aquello tampoco resultó muy complicado. Después de varios días, la policía descubrió que los tres se estaban quedando en una habitación en The Shoddy, en el Hotel Bronx. Teniendo ya un orden para revisar la suite en la que se quedaban, la policía a cargo del detective Thomas Honey no demoró en ejecutarla revisando las pertenencias de los sospechosos que tenían allí. Gracias a ese allanamiento encontrarían la evidencia clave para detenerlos y acusarlos por la muerte de Susan. Entre sus pertenencias, los oficiales encontraron un diamante de quilates que correspondían con el anillo que se había robado a la mujer polaca. Si bien la pareja quedó arrestada de inmediato, todavía faltaba encontrar a John Cullen, lo que tomó un par de días más cuando finalmente tenían a los tres sospechosos. Thomas dio la orden a sus mejores detectives de interrogarlos por separado. En su interrogación, Madeleine declaró que Ellie nunca le había contado su plan. Dijo que nunca había discutido con ella la idea de robarle a Susan e incluso afirmó que no sabía que su pareja conseguía dinero robando y cometiendo otros crímenes de menor calibre. Los dos hombres confirmaron estas declaraciones. Tanto Ellie como John dijeron que Madeleine no sabía absolutamente nada de su plan y dijeron que tampoco había participado en él, es decir, que no había estado en la habitación de The Sutton mientras ellos acababan con la vida de Susan. Sus historias coincidían entre sí, pero para el detective Honey aquello no era convincente. Madeleine era una mujer inteligente, había ido a las mejores escuelas y tenía un título universitario, por lo cual la idea de que no supiera de dónde provenía el dinero que le hacía o lo que hacía este y su amigo hacía un poco difícil creerla. A todo esto, al hablar nuevamente con el tío Murray, este le confirmó que Madeleine había estado al tanto del plan y que incluso había participado de manera voluntaria, confirmando las sospechas del detective, que decidió mantener a los tres como culpables. Con esta decisión se llevó a los tres a la corte, convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos y esperados de la ciudad de Nueva York, y la verdad es que lo fue, y fue de los más interesantes y también caótico. Como el testigo clave del caso estaba el tío Murray, el hombre que tomó el lugar del estrado para contar frente al juez y al jurado la historia que le había dicho a la policía. Contó con todo lujo de detalles cómo su sobrino se había puesto en contacto con él para hacerle saber sobre su nuevo plan y pedirle dinero para poder comprar las herramientas necesarias, como la cinta adhesiva con la que había tapado la boca, nariz y toda la parte inferior del rostro de la víctima. Pero además, señaló a Madeleine como cómplice y también asesina, afirmando que si la mujer se había estado presente en la habitación mientras los otros acababan con la vida de la considerada su amiga. En el preciso momento en el que la última afirmación fue dicha en voz alta por Murray, su sobrino se levantó furioso y gritó: «¡Nunca vas a volver a dormir, Murray!». Mientras que a su lado Madeleine empezaba a llorar y su pareja intentaba consolarla, aunque el llanto ya era incontrolable. Durante lo que quedó del juicio, ya en un intento de hacerla sentir mejor, Ellie describió y envió varias cartas a Madeleine diciendo cosas como cuánto la amaba y que era la mujer más linda que había visto en su vida. Madeleine había entrado en la corte actuando como una dama educada y delicada. Sin embargo, a medida que el juicio avanzaba, no pudo evitar mostrarse cada vez más nerviosa y afectada por lo que estaba ocurriendo. En otro de los momentos más importantes del juicio fue cuando Liza, la tía de Susan, que había sido quien había contestado primero a la llamada de su casa el día previo a los hechos, subió al estrado. La mujer dijo estar completamente segura de que la llamaba y había dicho que era por Madeleine. Dijo estar convencida de haber escuchado su voz. Al momento de subir al estrado, Madeleine negó completamente haber sido ella quien hubiera llamado a casa de Susan. Afirmó que había sido el tío Murray, que era extremadamente bueno en el arte de la imitación y parecía tener un talento innato para hacer distintas voces, entre ellas las de la mujer. En un intercambio directo con el fiscal, Madeleine dijo: «Nunca me cortó las uñas delante de otros, mucho menos cometo crímenes. Están intentando arruinar mi carácter». Ellie fue el siguiente en ser llamado, y si bien mostraba una actitud mucho más ególatra, durante todo momento intentó proteger a Madeleine. Según él, el día de los hechos envió a Madeleine a comprar para poder llevar a cabo su plan. De manera casi noble, Ellie confesó haber acabado con la vida de Susan, dejando por fuera tanto a su pareja como a su amigo, aunque así a su tío. «Murray y yo asesinamos a esa mujer solos», dijo. «Fue un acto cruel y estoy dispuesto a pagar por lo que hice, y sé que arderé en el infierno por esto». John, por su parte, no declaró su actitud durante todo el juicio y fue casi nula. Parecía estar petrificado y sus emociones parecían estar completamente disociadas entre sí. La única que tenía algún familiar a su lado era Madeleine. Su madre había bajado desde Stillwater para estar allí con ella, tomando su mano y apoyándola, aunque no había ido sola.
En un intento de ayudar a su hija, la mujer había viajado hasta Nueva York en compañía de un viejo amigo, el conocido y prestigioso juez retirado James Springer, que también provenía de Oklahoma. La idea era que el juez Springer fuera capaz de hablar con el juez del caso para demostrarle que Madeleine no era una criminal, sino una buena muchacha que había acabado con una mala influencia. De cierta forma, esto funcionó, pero se solicitó que Madeleine volviera a subir el estrado para profundizar sobre su declaración sobre el día de los hechos. En esa ocasión, la actriz frustrada dijo que la noche de los hechos, mientras regresaba de Sutton de hacer las compras, se encontró con Ellie en la calle. Al preguntarle sobre su pareja qué hacía allí, el hombre le respondió que había echado del hotel por no tener dinero para pagar la habitación. No era la primera vez que algo así le sucedía, así que Madeleine dijo sentirse humillada cada vez que le pasaba, pero ya no se sorprendía, sino que por otra acción, Madeleine tomó sus cosas y siguió a Ellie hacia un nuevo hotel sin tener idea de que en realidad le había mentido y estaba huyendo de la escena de un crimen. Si bien podía llegar a una versión creíble, toda posibilidad de que el jurado le creyera acabó desapareciendo cuando, nerviosa e indignada por la línea de preguntas que el fiscal le estaba haciendo, comenzó a gritarle de manera desaforada, lo que hizo que el jurado se quedara en esa imagen de ella y no la de la mujer educada, modesta y tranquila que había intentado demostrar. Después de varias idas y vueltas, la fiscalía acabó llegando a la conclusión de que Madeleine no había estado en la habitación del hotel al momento en el que John y Ellie acabaron con la vida de Susan. Pero aquello no les convencía en inocente. La fiscalía no creía que la versión de los tres acusados era cierta. Les parecía casi ridículo que dos hombres no muy inteligentes como John y Ellie pudieran engañar a una mujer tan educada e inteligente como lo era Madeleine. Por no decir que la idea de que la llamada Susan realizara por alguien que dijo llamarse Madeleine Webb la hubiese hecho un hombre adulto simplemente fingiendo parecía todavía más ridícula. Mientras todavía el caso seguía en la corte, la prensa seguía hablando de este caso y sus protagonistas, algo que a Madeleine le parecía encantarle. Cada vez que salía a una audiencia se detenía a hablar con la prensa. Normalmente Ellie la acompañaba y juntos se mostraban como una pareja que ambos se amaban muchísimo. Pero todo eso era un papel para los periodistas. En varias ocasiones el juicio tuvo que ser detenido porque mientras uno declaraba, el otro gritaba palabras de aliento y amor, hacía que esto fuera estresado. Finalmente, después de audiencias que parecían interminables, se dio por terminado la fase del juicio y se determinó que era momento de que el jurado se retirara a deliberar. El jurado se tomó 5 horas y media antes de regresar a la corte, donde comunicaron su decisión. Habían decidido que la historia de la fiscalía era mucho más sólida. Consideraban que, por lo tanto, las cosas habían sucedido como la fiscalía planteaba, es decir, que Madeleine sabía desde un principio el plan de su novio y su amigo, y no solo eso, sino que había sido parte de dicho plan. El jurado creía que la mujer no soñaba con ser actriz y había llamado a sí misma a la habitación de Susan Rage para invitarla a conocer a su nuevo marido, sabiendo perfectamente que cuando la amable mujer de origen polaco ingresara a la habitación, Ellie de Sutton iba por lo menos a ser despojada de todos sus objetos de valor. En conclusión, consideraban que John y Ellie eran definitivamente culpables, mientras que sugirieron al magistrado Johann Goldstein que tuviera cierta merced o empatía con la mujer, ya que si bien había participado en el plan, no había estado allí el momento en que Susan Rage fue asesinada, ni tomó parte de su activa muerte. Cuando la decisión del jurado se compartió, el juez, tanto Ellie como Madeleine, dieron rienda suelta a su dramatismo natural. Lejos de seguir comportándose como una dama, Madeleine empezó a llorar mientras golpeaba la mesa adelante y gritó: «Yo no lo hice, por favor, yo no lo hice». Ellie, por su parte, entre lágrimas y enojo, decían: «La están crucificando», una reacción mucho más visceral de lo que tuvo cuando se comunicó con su condena. Después de minutos de alteración, el juez dio a conocer la sentencia. John y Ellie, por ser culpables de homicidio en primer grado, fueron condenados a pena capital, es decir, a ser ejecutados, específicamente en la silla eléctrica. Su cómplice, Madeleine, por su parte, fue sentenciada a cadena perpetua e inmediatamente trasladada a la prisión de mujeres de Westerfeld. Adaptarse a vivir en la cárcel no fue para nada sencillo para Madeleine. Pasó sus primeros 2 meses allí sin hablar con absolutamente nadie. La mayoría de su tiempo lo pasaba dentro de su celda llorando, mientras que John y Ellie esperaban por la ejecución de su pena en otra prisión, donde el 29 de abril de 1943, Ellie recibió la última carta por parte de Madeleine. Sus compañeros de celda dijeron que el hombre la leyó cuidadosamente varias veces, acercándola a su pecho como si estuviera abrazando a su amada. Después de unos cuantos minutos, entregó la carta a uno de los empleados de la prisión para que la destruyeran. Ese mismo día, solo un rato después, él y su amigo fueron ejecutados en la silla eléctrica. Para Madeleine, el tiempo siguió pasando y poco a poco comenzó a adaptarse a la vida en prisión. Madeleine era, sin lugar a dudas, mucho más educada que el resto de sus compañeras, así que decidió utilizar aquello para ayudar a las demás prisioneras.
Madeleine dejó de utilizar su tiempo en llorar y en lugar empezó a concentrarse en darle clases a aquellas personas que no sabían leer o escribir, pero eso no era lo único que hacía. Con el resto del tiempo que le quedaba, Madeleine trabajaba en la librería de la prisión y tenía mucho tiempo para dedicarse a lo que siempre amaba, actuar y dirigir obras de teatro para sus compañeras y las funcionarias de la prisión. La superintendente de Westerfeld, Lillian Fish, le decía con orgullo que Madeleine había cambiado para bien en la prisión y que era claro que Madeleine tenía un deseo genuino de ayudar a los demás. Su forma de relacionarse con las personas había mejorado sustancialmente, era honesta y se preocupaba realmente por sus compañeras. Ante estos testimonios tan positivos sobre Madeleine, sus abogados decidieron tomar la oportunidad para solicitar la posibilidad de libertad condicional, planteando que Madeleine claramente había sido reformada por el tiempo que llevaba en prisión y el testimonio de la propia superintendenta de la prisión lo comprobaba. Pese a sus esfuerzos y continuos intentos por garantizar la libertad condicional, un tribunal especializado negó rotundamente la posibilidad en cada ocasión que Madeleine y sus abogados la solicitaban. Sin embargo, su situación cambió en 1967, cuando después de más de 20 años en prisión, se le permitió recuperar su libertad aunque en régimen de libertad condicional, lo que significaba que en varias condiciones debía seguir si no quería regresar a prisión. Con su pareja sin vida desde hacía ya varios años, Madeleine no tenía razón para quedarse en Nueva York, así que junto a sus pocas cosas que tenía regresó a su pueblo natal en Oklahoma. Sabía que su madre seguía con vida, así que no dudó en buscarla para reencontrarse con ella. Su madre no la había olvidado, ni mucho menos había dejado de amarla por el crimen que había cometido. Durante todos esos años, la anciana había gastado prácticamente todos sus ahorros en honorarios para los abogados de su hija, además de dar a conocer la injusticia que creía que se había cometido. Cuando madre e hija se reencontraron, la mujer tenía 80 años, pero sus ganas de vivir con su hija eran tantas que siguió con vida otros 12 años, los que compartió con Madeleine. La madre de Madeleine falleció por causas naturales en octubre del 79. Para esas alturas, su hija estaba muy enferma. Le habían diagnosticado un cáncer muy severo que tan solo 4 meses después acabó con ella, y dio su último respiro el 1 de febrero de 1980. Al momento de fallecer, Madeleine tenía 67 años. Aunque ese momento siguió manteniendo que no tenía nada que ver con el homicidio de Susan Rich, manteniendo que era un plan en el que no había participado. ¿Conocías este caso? ¿Qué piensas de él? ¿Crees que Madeleine participó del macabro plan de Ellie y John o realmente crees que, como los tres declararon, fue un plan ideado y ejecutado únicamente por ellos con la ayuda del tío Murray? ¿Crees que es injusto que Murray haya logrado librarse por completo de cualquier responsabilidad cuando, en cierta forma, participó por lo menos facilitando las herramientas del secuestro a su sobrino y amigo? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.